Buenas, ¿cómo andan? Sale nuevo video de Almagro para meternos con el análisis y los puntajes de lo que quedó ya bastante atrás el otro día, el domingo más precisamente, del partido entre Almagro y Patronato de Paraná, el empate. Estuvimos en Paraná, vamos a traer detalles de aquella jornada y nos vamos a meter con el típico análisis y los puntajes. Muy poquito, muy cortito hablaremos del partido que viene con Güemes, porque en un par de días justamente vamos a estar metiéndonos en este canal con la previa del partido. Estuvimos en Paraná, decía, la idea es llevar detalles, de poder vivirlo en vivo y en directo. Un partido que era, y como lo será también el del sábado, trascendental para Almagro en una semana bastante complicada, incluso creo yo, ¿no? Y a título personal y un poco también lo que se palpaba en el mundo Almagro, lo que hablaba uno, con hinchas, con amigos, y poco pensabas que la situación estaba complicada para el fin de semana. Venías de una derrota durísima de local, tenías que ir a Patronato, una localidad fuerte en el campeonato, y Alvarado parecía haberse despertado contra los Andes y tenía la gran chance contra el Boys otra vez de local. Entonces la verdad que ese clima un poco de intranquilidad, de nerviosismo, hasta por momentos de pesimismo se vivía en Paraná. Era un poco eso lo que se respiraba en la previa del partido. Un partido con mucha presencia dirigencial, debo decirlo. O sea, habían viajado, creo yo, el 90% de los dirigentes. Seguramente alguno quedó aquí, no tengo ahora la lista completa, pero un partido con acompañamiento y presencia dirigencial, el último visitante, el último viaje y ojalá que el anteúltimo del campeonato, porque todos deseamos que termine toda esta pesadilla ya el sábado en condición de local. En ese clima de intranquilidad, de nerviosismo y hasta de pesimismo por momentos, se contagiaban un poco, se mezclaban en realidad, se entremezclaban estos sentimientos, iba Almagro para jugar ante Patronato. Y la verdad que lo hizo bien. Almagro esta vez sí jugó un partido a la altura. Creo yo de que desde la llegada de Montenegro es el primer partido que Almagro juega como un equipo que pelea el descenso. ¿Y a qué me refiero con esto? Y no lo digo como algo negativo, todo lo contrario. Un equipo que jugó con dientes apretados, un equipo que jugó concentrado todo el partido y que por ende casi que no le patearon al arco. Un buen partido de la era Montenegro, creería que uno de los pocos, fue el de San Miguel. Ese día Almagro tuvo un buen partido, el tema es que pecó de alguna infantilidad en el fondo, de algún error muy puntual y terminó sacando del medio literalmente, a Méndez que también erró muchos goles en área rival. Bueno, yo creo que acá jugó un partido inteligente, jugó un partido serio, no dejó ningún detalle librado al azar, jugó con dientes apretados, casi que no se equivocó defensivamente, salvo algún centro ahí cruzado que de pelota parada pudo llegar a generar algún murmullo. Después Alvaro jugó concentrado, jugó como un equipo que pelea el descenso, que primero y principal cuida el arco propio. Y después fue un equipo que por tiempo, una o dos chances pudo llegar a tener. Yo decía, fue un trámite de partido, de parejo hacia arriba, es decir, en el que Almagro por momentos jugó un trámite parejo y por momentos lo superó a Patronato. Y fue claro eso durante el transcurso de los 90. El tema es que iba a tener una, dos, como mucho por tiempo, las tuvo y falló. Una clarísima del Topo en posición adelantada para el árbitro, para mí estaba habilitado en el primer tiempo, que define muy mal, algún tiro de media distancia en ese primer tiempo y alguna resolución floja. Y en la segunda etapa, la del poste, la del palo de Dios, que es clarísima, un remate cruzado también del Topo, que se va bastante cerca, la de la mano, que también es clarísima y es penal, y hay otro penal que no le dan al Almagro. Si bien vos te quedas con la repe y no llega a ser del todo clara la imagen, por cómo muere la pelota te das cuenta que pegó en el brazo, que termina pegando en el brazo del hombre de Patronato y era un penal claro para Almagro. Que digo, tuvo una, dos, tres si somos generosos por tiempo, pero bueno, falló en la definición. Pero de todas formas, me quedo con que jugó un partido serio y entre el resultado que sacó y la imagen que dejó, porque a ver, la imagen, nosotros decíamos, se transmite un poco incluso en la semana previa, no solo los minutos previos al partido con Patronato, se transmite intranquilidad, se transmite nerviosismo, se transmite pesimismo, estamos mirando más a Alvarado que a Almagro. Todo eso lo generaba en gran parte la imagen del equipo, el último partido. O sea, la imagen contra Ferro fue la de un equipo, un equipo que estaba muerto. Esa imagen termina dejando a Almagro. En cambio, ahora en Paraná se muestra entero. Se muestra entero, hace otro partido, entre paréntesis, yo no sé si tendrá que ver con que fue de visitante, fue un poco más de punto, no tenía la presión propia de la gente, sino que el rival era el que tenía la presión. En fin, yo creo que Almagro hizo las cosas bien, pero lo más rescatable, más allá de estar concentrado, y eso no es un detalle menor defensivamente, y casi que no tener errores, lo más importante creo que pasa con la imagen que termina dejando.
nos vamos con Ferro con un equipo muerto y hoy nos vamos de Paraná con un equipo mucho más entero, que se mostró más entero y más sólido, más serio. Eso es lo que tendrá que mostrar lógicamente después el sábado frente a Güemes, en lo que va a ser el partido de cierre de año. Ojalá que lo sea. Por el otro lado, Patronato me dio la sensación de que le costó el partido, de que jugó incómodo, por momentos jugó al ritmo y a lo que imponía Almagro. Por eso me quedo con que termina siendo, positiva la imagen del equipo respecto a lo que vino mostrando, principalmente el último partido con Ferro. Y el empate, te queda el sinsabor del penal, te queda el sinsabor del poste de Dios, que es lógico, podés llegar a decir, che, mira si lo ganábamos ahí y se terminaba toda esta pesadilla. Obviamente que es válido pensarlo, pero gente, Alvarado también empató de local con el Boys, que salvo una del segundo tiempo del Boys que pegó en el travesaño, después lo peloteó por momentos Alvarado, principalmente el primer tiempo. En la segunda etapa ya mermó un poco, pero el primer tiempo hizo el desgaste Alvarado. Tuvo chances, no las pudo concretar, tuvo un par de tiros en los postes. Digo, no es que Almagro no liga únicamente, sino que Alvarado también tuvo lo suyo. Así que yo creo que en líneas generales todos, o por lo menos yo, creo que varios más, firmábamos este escenario. Salir ilesos con un buen partido de Patronato y que no gane Alvarado. Bueno, fue lo que se terminó dando. Y Almagro conserva la ventaja de 2 puntos. Cortito puntajes, 6 para Emiliano González. Era fundamental que mantenga el arco en cero, más allá de que no le llegaron mucho, que las pocas intervenciones que tenga sean buenas, para agarrar confianza nuevamente, para volver a mantener el arco en cero y para afrontar el partido del sábado con otra tranquilidad y con otra confianza. 6 para González, 6 para García por empuje, por actitud. Siento que en el segundo tiempo se fue quedando físicamente, un par de veces lo esperaron para que pase al ataque y para mí físicamente ya le costaba, en ese sentido, pero fiel a su estilo, firme en las divididas y un jugador importante el otro día. 7 para Vitale, de los mejorcitos, por presencia, por un par de anticipos buenos, por un par de cierres buenos. ¿Y por qué? Con Yegros controlaron al goleador del campeonato, quien anda ahí cerquita arriba en la tabla de goleadores, ¿no? Que lo conocemos, Bonansea, que técnicamente no es muy dotado, pero la viene metiendo y bueno, había que apagar eso. Le voy a poner un 6 a Yegros, que venía flojo, que venía con alguna duda, principalmente en el último partido también con Ferro, sin poder despejar la pelota del gol, pero bueno, tuvo personalidad para recuperarse, si se quiere, como lo tuvo el equipo en general, para recuperarse del golpe fuerte con Ferro. Y tuvo un partido prolijo, repito, con Vitale tuvieron que marcar a uno de los mejores delanteros de este año, por lo menos, al goleador del campeonato. Ya sabemos lo que Bonansea, no hay ningún fenómeno, pero ese goleador del campeonato. 5 para Pinto, cumplidor. Yo creo que estuvo bien muchas divididas, yendo al piso, a morir. En ese sentido lo jugó bien el partido. Después, en algún momento, cometió alguna falta innecesaria, pero igual tuvo un partido bastante correcto. Fíjense que Almagro no lo lastimaron tanto a espaldas de Pinto y no lo lastimaron tanto en el cuadrado, donde lo venían lastimando, allí, entre el 6, el 3, por ese sector complicado. 6 para Jerez Silva, otra vez de buen partido, después de algunos sin buenos rendimientos, ganando alguna segunda pelota, ganando dividida, siendo el eje del equipo, tuvo un buen partido. Castro Ponce sin puntaje, esperemos que no haya sido un desgarro, y si fue un desgarro obviamente se lo va a perder. Si no fue un desgarro y llega al límite, se tendrá que infiltrar, tendrá que hacer las 1001 para poder estar, porque puede llegar a ser el último partido del año, esperemos que así sea, con resultado positivo. Así que voy directo con Chávez. Parece que Chávez tuvo un buen ingreso. Creo que con este ingreso y el de Güemes de Santiago del Estero ya bien atrás en el tiempo, habrán sido los mejores minutos de Chávez con la camiseta de Almagro. También voy a redondear con 6, con un remate de media distancia sobre el final que le sacó bien el arquero. Le costó para mí arrancar el partido, pero una vez que empezó a agarrar segunda pelota y a distribuir el juego, tuvo un partido cómodo, digamos, en el mediocampo de Paraná, así que estuvo bien. 5 para Ángel, alternando buenas y malas. Creo que tuvo que retroceder mucho. Esperemos que tenga más obligaciones para ir al frente, para ir más al ataque en este próximo partido. Valdunciel 5 también. Una lástima que también, teniendo 4 amarillas y teniendo que cuidarse, se haga amonestar de una manera tan boluda, llegando recontra tarde en la mitad de la cancha. Muy evitable la falta. Es una pena perder un jugador con la personalidad de él. Si bien desde lo futbolístico para mí no tuvo un buen año, está claro que desde la personalidad podía ser un jugador importante para el partido del sábado. Latancio, le voy a poner un 6,5, ¿sí? No a la altura de Vitale, pero un 6,5. Yo creo que Latancio posiblemente entre San Miguel y haya jugado de los mejores minutos con la camiseta de Almagro en este torneo. Obviamente le costó mucho terminar la jugada, ¿sí? Si Latancio las arrancara como las arrancó el otro día, pero las terminara como
como Messi, y bueno, capaz no estaría jugando en Almagro ahora. El tema es que las arrancó bien, tuvo buenos arranques, arrancó con la pelota para adelante, probó de media distancia. Muchos de los remates de media distancia no fueron buenos, fueron débiles a la mano del arquero. Muchos de los pases ahí en la recta final de la cancha no fueron los mejores, no fueron de mano a mano un compañero, pero se le valora que a esta altura del campeonato, cuando las papas queman, cuando el equipo venía del papelón de Ferro y cuando se jugaba este partido, con toda la atmósfera que había, haya jugado posiblemente uno de los mejores minutos del campeonato. Eso es lo que más le valoro. Después no terminó bien muchas jugadas, los remates al arco no fueron de todo contundentes, pero yo creo que estuvo a la altura el partido de Latancio del otro día. Está faltando Axel 5 y también evitable la amarilla, evitable para el árbitro también, qué sé yo, era la última, si lo terminó ahí el partido, se podía hacer el boludo, podía obviarla, obviamente el árbitro, creo yo, no tiene en su libreto cuántas amarillas tienen los jugadores de Almagro o los jugadores en general y quién está al límite para contemplar esas cosas, pero bueno, es una amarilla, entonces Almagro pierde. Tal vez a Castro Ponce, veremos si no se desgarró. Valencial 5 amarillas, el Topo 5 amarillas, que dentro de las limitaciones y lo que le cuesta jugar de espalda por momentos, es el jugador, sacando el gol ese de Vital y Agónico, es el jugador que ha metido los goles de la era Montenegro. Entonces, gol te venía aportando, salvo este último tramo de partido donde le costó mucho. Pero bueno, Almagro lo perderá también. Después, bueno, me metí con el que ingresó Chávez. Yo creo que el ingreso de Dios fue bastante bueno, de 6 puntos, de lo mejorcito también de Dios, parecido a lo de Chávez, que también jugó bien contra Güemes de Santiago del Estero allá. En Santiago, bueno, lo de Dios fue parecido en ese sentido, entró bien, podría haber hecho el gol que significaba el triunfo, no define mal, el palo le niega el grito, después tuvo un par de buenas escapadas, algún desborde, de hecho no sé si la mano no cobrada no es un centro de él, no me acuerdo ahora bien de la jugada, capaz que no. Y después Cuchi me parece que por la cantidad de minutos y todo, no sé si da para puntuarlo, vamos a redondear con 5, un ingreso con algún buen movimiento de espalda. Yo creo que con Cuchi intentó tener un poquito mejor de conducción y determinación en la recta final, pero no llegó a tenerlo por cantidad de minutos al Magri, porque no se le presentó capaz una contra tan fuerte como un par que se le presentaron en el segundo tiempo con Latancio. Y Cuchi, que calculo yo, mira, con Valdunciel y el Topo lesionados, y por la trayectoria y por el peso que tiene, me lo imagino como titular y un jugador importante para jugar el sábado frente a Güemes. Va a haber, pero terribles especulaciones, van a llegar mensajes, van a llegar captura de pantalla, ya llegaron la semana pasada con toda la efervescencia de la lucha del descenso y ahora van a llegar también. A ver, gente, y esto es información y lo me echo con opinión también, Almagro entiendo que ya está poniéndose en campaña para incentivar a Arsenal, para ir al frente, cuestión que no tiene nada de malo en el fútbol, cuestión que hasta se puede hacer público, porque pasa todo el tiempo, porque sucede. Y yo también, a ver, quiero creer, esto es más opinión mía, quiero creer que el jugador de Arsenal también va a querer cerrar bien el año, y que ya demasiado darle a su gente y a la institución un descenso como para encima quedar marcado en la última fecha por ir para atrás. Realmente pienso eso. Yo pienso que, aparte, a ver, en 5 o 10 minutos de partido te das cuenta si tu equipo está yendo o no para atrás o si tu rival está yendo o no para atrás. El futbolero se da cuenta enseguida, más estando en la cancha. Yo creo que Arsenal confío en la ética y en la profesionalidad, en el profesionalismo, bien digo, de Arsenal, que va a ir al frente y va a ir a ganar el partido. Dicho esto, entiendo que Almagro igual va a colaborar con que esto suceda, lo cual me parece bárbaro porque no hay que dejar nada librado al azar. Ahora, gente, y un tema hasta que es incómodo, no sé si tanto para mí hablarlo públicamente, pero sí para la institución hablarlo públicamente, y hasta le puede llegar a tener algún perjuicio. Distinto es, bueno, llegar a un arreglo para ir para atrás. Y acá estoy haciendo referencia claramente a Alvarado y Almagro. Alvarado con Arsenal y Almagro con Güemes. Está clarísimo que está esa versión dando vueltas, que está ese rumor dando vueltas. ¿Y qué dice el hincha? Che, loco, la verdad, con lo complicado que estaba el panorama el fin de semana pasado, y ahora se te presenta este fin de semana el panorama y no lo puedes desaprovechar, hermano. No te puedes ir al descenso en tu cancha jugando contra un equipo que no juega por nada. Arreglalo. Bueno, ese es el gran rumor cerca del mundo Almagro. Miren, gente, realmente si se maneja eso y si se cocina, lo cocinarán una o dos personas y yo nunca me enteraré. Seré de los últimos incluso en enterarme, porque al ser una voz pública, además, más allá de que yo no lo haría público, ¿no?, en este canal, al ser una voz pública y al poder filtrarse algo periodístico, sería un perjuicio, podría llegar a ser un perjuicio grande para el club. Si se cocina eso, se cocina entre poca gente, no sé si se sigue haciendo, por allí hay gente que te dice, che, eso no se hace más, es una práctica antigua de la década de los 80 y de los 90, está el que te dice, no, loco,
se sigue haciendo e incluso cada vez más seguido porque hay muchas más maneras de hacerlo. Bueno, en fin, son especulaciones, son rumores, son versiones. Yo información tengo que Almagro va a corroborar, a acompañar si se quiere, va a empujar la causa de Arsenal para cerrar bien el año y va a acompañar un poquito económicamente. Ahora, lo que haga con Güemes, gente, no me voy a enterar. Ahora, qué sé yo, un poco esto que decía yo de que por lo que era el panorama de la previa del partido con Patronato, venías mal, el rival te podía alcanzar, que era Alvarado, venía de ganar incluso, y ahora se te da todo este escenario y nace decir, loco, no se te puede escapar en tu casa contra un equipo que no juega por nada, no se te tendría que escapar. Tendrías que estar en todos los detalles. Incluso refiero a los futbolistas también, a los futbolistas también. Esto de depende de ustedes contra un equipo que no juega por nada, es el último esfuerzo del año. Y en caso de ganar no hay que andar especulando con nada. Pero, mientras tanto, a estar atento de todas formas al otro partido, televisado también, sábado 3:30, Arsenal Alvarado. Pero bueno, estos serán temas que como mucho ampliaremos en la previa. Ya abrió el paraguas el técnico Alvarado, deslizó que el fútbol está muy sucio, que él estuvo en Güemes, Vázquez dijo yo estuve en Güemes, ya sé cómo se manejan, digo, dio a entender como que Güemes tranquilamente puede hacer esta y salir a la cancha de Almagro. Y es Güemes, ¿viste? Almagro no miremos hacia un costado, gente. Almagro no va a jugar contra la escuela católica apostólica romano, de los chicos de la escuela católica apostólica romana de ahí de José Ingeniero a 2 cuadras de la cancha. Va a jugar contra Güemes, con todo lo que significa. Metemos rápidamente top 5 equipos controversiales de la categoría, equipos polémicos de la categoría. Dentro del top 5 entra de cabeza Güemes. Entonces no nos hagamos los desentendidos de que jugamos contra Carmelita Descalza. Lo digo para bien y para mal de lo que se viene el sábado. Estemos atentos a todo tipo de detalles y veremos qué es lo que sucede. Futbolísticamente depende de Almagro. Ojo, no estoy diciendo que eso sea un alivio si se quiere. Obviamente que estoy mucho más tranquilo, no, mucho menos nervioso que el fin de semana pasado. Ahora, ya hemos dependido en otros momentos futbolísticamente de Almagro y no ha estado a la altura. Bueno, el sábado lo estuvo, o el domingo en Paraná. Alvarado no pudo ganar de local. El escenario cambió. Esperemos que se den los resultados que se tienen que dar para que Almagro mantenga la categoría y se termine esta pesadilla. Nos vemos en un par de días. Calculo que en 48 horas subimos el video de la previa contra Güemes. Abrazo enorme, tricolores, y a reventar la cancha el sábado.